Prometido una vez más poder estar en medio de ustedes, poder estar enseñando de la palabra de Dios. Así que bueno, bienvenidos también a la casa del Señor, aquellos que también nos están acompañando por Facebook. Y bueno, en esta tarde traje acerca sobre la oración, un tema tan importante, un tema que a veces la oración queda tan relegada de lado y hemos escuchado la frase que se dice, ¿verdad? La oración es la cenicienta de la iglesia y a veces no le prestamos tanta importancia al orar, a veces porque presentimos de que como Dios no nos responde inmediatamente ya, ¿verdad? Porque somos personas que queremos ahora lo que queríamos ayer, lo que queríamos para hoy, lo queríamos ayer. Sin embargo, Dios tiene sus tiempos, tiene sus propósitos. Por eso quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 18. Este versículo que habla sobre la oración. Dice así Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vamos a orar y pedir que el Señor esté bendiciendo nuestros corazones. Padre, queremos venir a tu presencia en esta tarde, agradecidos porque una vez más podemos estar aquí reunidos junto a mis hermanos en tu nombre, Señor, reunidos para poder recibir ese mensaje que tú tienes para nuestra vida, que tú estés moldeando nuestros corazones, transformando nuestra vida, Señor, completamente, para que toda ella pueda estar alumbrando y mostrando a Cristo en medio de este mundo que está cada día corrompido por el pecado, que va rumbo a una condenación, que podamos ser esos portadores de esa esperanza. Pero ayúdanos a ser cristianos, que cada día tenemos vidas poderosas en la oración, Señor. Que podamos ser sostenidos por ella cada día, podamos creer en ella, en el poder que ella tiene cada día, porque tú eres ese Dios que escucha nuestra oración, la recibe y la respondes conforme a tu voluntad. Que tú bendigas nuestros corazones, bendice este tiempo, que tú me estés dando de tu gracia y sabiduría para poder compartir de tu palabra a mis hermanos. Te lo pido y dejo así todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vemos en estos versículos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está animando, está motivando a la iglesia a que persevere en la oración en todo momento y circunstancia. Y yo creo, ¿verdad?, que si Pablo está haciendo este llamado de advertencia, es porque Pablo sabe que la oración es importante y vital en la vida del cristiano. Un cristiano que dice haber nacido de nuevo, que dice yo pertenezco a la familia de Dios, pero que su vida no está cada día respaldada por una vida de oración, es un cristiano que está muerto. Porque alguien que dice soy cristiano pero nunca ora a Dios, ¿cómo puede abrazarse a las promesas de Dios? ¿Cómo puede su vida ser transformada? ¿Cómo su vida puede ser sometida? Porque a veces hay cosas en la palabra de Dios que chocan y que muchas veces nosotros no queremos cambiarla. Sin embargo, cuando nosotros nos sometemos a Dios en oración, estamos mostrando esa humildad de decir, Señor, tú eres Dios, eres el único que puede cambiar mi vida y aún en aquello que me es difícil a mí, yo sé que tú lo puedes cambiar. Por eso enfatiza la importancia que tiene la oración en los cristianos. Y este versículo, ¿verdad?, debería de llevarnos a cada día manifestar el devorar y el devorar. No por una obligación, sino más bien por ese deseo de decir yo quiero agradar a Dios, porque he descubierto el poder que la oración tiene cada día. Por eso este versículo repite muchas veces, ¿verdad?, ese todo. Por eso habla de todo tiempo, toda oración, toda perseverancia, por todos los santos. Pero también está haciendo el énfasis en esa palabra velando, que es estar en ese estado de alerta, prácticamente sin dormir. ¿Qué hacían los centinelas, verdad? Ellos estaban cuidando la ciudad, no se dormían en sus puestos, no perdían esa vigilancia que debían tener. Ellos estaban allí alerta ante cualquier, ¿verdad?, barullo, a cualquier movimiento extraño que pudiera haber. Ellos estaban alerta y a esto se nos está llamando, ser centinelas que no duermen, que no dejan la oración de lado, están cada día velando en oración
en todo momento, no cuando yo tenga tiempo, ¿verdad? No cuando, bueno, hoy estoy de ánimo y hoy voy a orar a Dios, pero mañana no tengo ganas de orar a Dios y ya no oro. Y poco a poco Satanás comienza a entrar en nuestra vida, a tomar control y Dios se va desplazando de lado y lo vamos desplazando. Dios no quiere eso. Dios quiere ser lo primordial y que pueda Él ser lo principal en toda nuestra vida. Por eso también Pablo se da cuenta, ¿verdad? De que de la pereza natural que el hombre tiene, de que de buscar a Dios y de tener una relación. El hombre no busca a Dios. No fue el hombre que se acordó y dijo, bueno, a ver, ¿cómo yo puedo llegar a ser salvo? Estoy muerto espiritualmente, ahora necesitamos buscar algo para revertir esta situación. Fue Dios quien nos buscó y nos perdonó, nos sacó del pecado en el que estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, y Él nos sacó. El Padre decidió enviar a su Hijo, a ese que iba a sustituir, iba a tomar nuestro lugar y iba a ocupar aquel lugar en la cruz del Calvario para obrar redención, obrar perdón de pecados. Por eso el ser humano es tan perezoso para buscar a Dios. Preferimos buscar oportunidades en el exterior, en cosas que no son de agrado para Dios, que quizás puedan brindar una solución temporal. Pero Jesucristo quiere brindar una solución permanente. Y allí está la oración para que la podamos abrazar y aferrarnos a ella. Debemos de cada día ser sinceros, ¿verdad? De que muchas veces las cosas de este mundo hacen que oremos menos, porque hoy estoy cansado y ya no quiero orar, y porque trabajé mucho, hace mucho calor y no tengo tiempo para Dios. Pero muchas veces, ¿verdad? Sí tenemos oportunidades y le damos lugar a las cosas de este mundo cuando Dios quiere que nosotros le demos el verdadero valor a la oración. Por eso esa oración con toda perseverancia debe de ser algo que se marca a fuego en nuestros corazones. Y que cuando dicen realmente tú ora y realmente yo estoy perseverando con toda perseverancia, debería de arder esa oración en nuestro corazón, es decir, yo quiero permanecer en el Señor, porque la oración es la que me sostiene, es la que me anima, la que me motiva a seguir adelante en los caminos del Señor. Ahora, en primer lugar, preguntarnos por qué es tan necesaria esa oración constante, persistente, incansable y vencedora. Bueno, en primer lugar es porque hay un enemigo y ese enemigo es el diablo. Por eso, Efesios capítulo 6, el versículo 12, Efesios 6, 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está dando un orden, ¿verdad?, de cómo está organizado ese mundo espiritual, pero está diciendo, no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra nosotros mismos, luchamos con los poderes de la tiniebla, luchamos con Satanás cada día. ¿Por qué? Porque Él es astuto, Él es poderoso, Él nunca descansa, Él no se va a detener hasta que no vea tu vida y mi vida destruida por el pecado. Satanás teme cuando hay un cristiano que está viviendo una verdadera comunión plena con Jesucristo. Y muchas veces Él va a andar en la vuelta nuestra, buscando ocasión para tender ese lazo, ¿verdad?, y que nosotros caigamos en el pecado. Por eso Él siempre está conspirando por la caída del Hijo de Dios, que somos nosotros. Él está conspirando para que cada uno de nosotros caigamos, desobedezcamos a Dios, seamos rebeldes a su voz y nos pasemos salvando y comencemos a burlarnos de aquellas cosas que son santas y que son sagradas. Hermanos, si el Hijo de Dios no descansa la oración, entonces Satanás triunfará y nos engañará. Si no descansamos cada día en la oración, Satanás va a salirse con la suya, que es lo que él quiere principalmente hacer. Por eso, Efesios 6:3, el versículo que le sigue, por tanto está diciendo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Entonces está diciendo, no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos esa lucha contra el enemigo, pero nos está dando, en cierta manera, ese antídoto para que nosotros podamos resistir a la tentación, podamos resistir al día malo. Y está diciendo, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Por qué toda? ¿Por qué no está diciendo una parte? Porque tarde o temprano, por ese lugar en el que nos está faltando algo, Satanás se va a adentrar y va a ganar terreno. Por eso está diciendo toda. Los soldados cuando iban a la guerra no iban con la mitad de su armadura. Ellos iban con toda su armadura. ¿Para qué? Para que aquella espada no pudiera dañarles. Para que aquella flecha que iba contra ellos no produciera daño en su cuerpo físico. Y ahí está la armadura de Dios. Para que ella no produzca, el pecado no produzca ese daño espiritual en nosotros. Por eso debemos de vestirnos de esa armadura que Dios ha dejado para que el cristiano la utilice, no para que la observe. Sabemos que está, no para que la usemos de vez en cuando. Todos los días tenemos que estar utilizando la armadura de Dios porque la lucha es constante. En cada lugar vemos al pecado. A la vuelta de la esquina allí está el pecado. En nuestra propia vida nos vemos tentados por el pecado. Por eso las artimañas del diablo siempre están allí. Él es astuto. Nunca está dejándonos bueno. Él tiene a sus seguidores. Él tiene a sus súbditos que él también utiliza para hacernos de tropiezo y desobedecer y desagradar a Dios. Por eso no es una lucha física, es una pelea espiritual y tenemos que mantenernos firmes y constantes en lo que hemos aprendido para que cuando Satanás, ¿verdad?, nos seduzca, podamos resistir. Por eso mantenernos firmes en lo que hemos aprendido. Por eso, ¿para qué son estos tiempos que nos reunimos como iglesia? Para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para resistir a las pruebas y a las luchas, pero también para mostrar un mundo que hay una iglesia que cada día está confiando en Dios, que hay una esperanza, que toda nuestra vida ha sido transformada por Dios, nos hemos despojado de nuestra vieja naturaleza y hemos comenzado a revestirnos de esa nueva naturaleza. Y la oración juega un papel muy importante porque yo tengo que orar, Señor, tú conoces que yo soy débil en esto, ayúdame a poder cambiar en esto que me es de tropiezo. Y Dios no va a decir, bueno, revolvete como puedas. Dios va a escuchar tu clamor y Dios se va a ¿qué? Va a perfeccionarse en esa debilidad que hay en nosotros. Por eso el que comenzó la buena obra en nosotros, no dice la dejará a mitad, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta que Él venga por nosotros, o hasta que diga el Señor, bueno, hasta aquí llegó tu estadía en la tierra, tienes que venir a mi presencia. Por eso, hermanos, el saber que la oración es importante para mantenernos firmes y constantes. En segundo lugar, la oración es el camino asignado por Dios. ¿Para qué? Para obtener las cosas. Y a veces, ¿verdad?, tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos metas, objetivos que nos ponemos en nuestra vida. Ahora, la pregunta es realmente, cada una de esas cosas están sometidas a Dios en oración. ¿Estamos buscando la voluntad de Dios para nosotros someternos a su voluntad o es al revés, queremos someter la voluntad de Dios a la nuestra? ¿Buscamos la guía de Dios o ya venimos con un corazón que ya tomó una decisión y Señor, bendice esta decisión que yo he tomado? Pero muchas veces esa decisión que tomamos puede llegar a acarrearnos consecuencias y no bendiciones. Por eso Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Qué tremendo este versículo, ¿verdad? Está diciendo codiciáis, sí codiciamos. Muchas veces llegamos a caer en esta vanidad, en la envidia. No tenemos, pero sí envidiamos. Cuando nosotros como cristianos tenemos un Dios poderoso que puede suplir más de abundantemente de lo que nosotros podemos y merecemos recibir. Y está diciendo, y no podéis alcanzar. ¿Saben por qué? Porque no pedís eso en oración. Por eso
El secreto para toda esa carencia, ¿verdad?, de nuestra vida, quizás en nuestro trabajo, es porque no estamos llevando una vida de oración. Hay una falta de oración en nosotros, porque si yo tengo carencia en algo, Señor, provee de esto, Señor, tú sabes que no me llevo tan bien con cierto compañero en el trabajo, ayúdame a poder a mostrarle el amor de Cristo y no actuar como un enemigo. Por eso, tenemos faltas materiales, Señor. No sé lo que hoy voy a comer, pero yo confío en que tú eres ese Dios que provee, que así como tú provees de ese alimento para las aves, que tú sostienes a tu creación, tú eres ese Dios capaz de aún sostener mi vida. Y es lo que cantábamos, y ahí comenzamos aquí a vivir por fe. No sé lo que me depara mañana, pero yo estoy viviendo por fe, confiando en el Señor, de que Él va a suplir, pero yo me tomo de la mano de Dios y camino, ¿verdad?, por esa zona donde está esa niebla, donde no puedo ver, pero allí estoy yo tomado de la mano de Dios, caminando constantemente, no soltándonos de su mano, porque muchas veces nos soltamos de la mano de Dios para gustar del pecado. Por eso, ¿verdad?, muchos cristianos quizás se pueden preguntar, yo progreso muy poco en mi vida cristiana, pero ¿por qué hay otros que progresan y yo no progreso? Y entramos a cuestionar a Dios y entramos a dudar de Dios, pero muchas veces Dios no tiene la culpa. Somos nosotros que hemos descuidado nuestra relación con ese Salvador. Y muchas veces la respuesta es falta de oración. No tienes porque no pides. Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón sincero y abierto, que podamos traer aún lo más insignificante ante su presencia. Porque a veces pretendemos que a Dios tenemos que traerle las cargas pesadas, cargas enormes. Dios quiere que toda nuestra vida, en los más mínimos detalles, los podamos traer a Dios. Problema pequeño, tráelo a Dios. Dios te ha bendecido, gloria a Dios, alábale porque Él ha obrado y ha bendecido tu vida. Por eso, ¿por qué muchas veces también la iglesia de Cristo hace tan poco progreso, verdad? Contra ese descrecimiento, el error, el pecado, lo mundano. Y muchas veces es también por esa falta de oración. Muchas veces la falta de discernimiento, ¿verdad?, es porque no nos hemos sometido a la oración. Por eso la oración lo es todo. No simplemente me quedo con lo que Dios trató conmigo a través de su palabra. La oración lo es todo y va de la mano con lo que la palabra de Dios dice. No puedo simplemente leer y no llevar una vida de oración. Por eso, una vez más la respuesta a la falta de oración, no tienes porque no pides. Por eso, hermanos, el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener vidas de oración. Uno queda admirado, ¿verdad?, en iglesias en Asia, en otros países de la persecución, y cómo ellos se aferran a la oración, porque es un medio de confiar en Dios, a pesar de que ellos no tienen una Biblia, porque a veces la persecución les lleva aquí a que tienen que tener todo su mente, y a veces hay convertidos que recién se han convertido a Cristo, y muchas veces no tienen ese conocimiento de la palabra de Dios, pero ellos se han aferrado a Cristo, ¿y qué hacen? Oran y oran. Y su fe produce frutos, porque ven el obrar de Dios en su vida. Por eso son los peligros que muchas veces corremos, ¿verdad? La comodidad, porque muchas veces tenemos todo. Ignoramos a Dios, porque tengo todo, ¿por qué voy a orar a Dios si a mí no me falta nada? Dios, tengo todo. A Dios simplemente lo busco cuando estoy en problemas, estoy pasando por dificultades. Pero Dios no es esa aspirina que yo puedo tomar para que alivie mi dificultad y en esto, y ya Dios me proveyó y ya Dios queda en un costado. Dios no vino para eso. Dios vino para que Él sea nuestro deleite, Él sea nuestro gozo, sea nuestra paz en medio de las pruebas, sea nuestra ancla, ¿verdad? Para que en medio de la tormenta nuestro barco no se sacuda y nosotros entremos, ¿verdad?, en ese desesperar. Y maestro, ¿dónde estás tú? Se está inundando mi barca. Como dijeron los discípulos, ¿verdad? El Señor allí durmiendo. Y ellos, maestro, ¿no tienes tu temor que estamos pereciendo? Y el Señor se levanta, ¿verdad? Calla, enmudece y todo aquello se sometió a su poder y a su soberanía. Por eso, ¿cuánto nosotros debemos de confiar en la oración y en su palabra? En tercer lugar,
aquellos hombres a quienes Dios les presentó un modelo de lo que Él esperaba como cristiano, ¿verdad? Los apóstoles, sus discípulos, consideraban la oración como el aspecto más importante de su vida. Consideraban la oración como el aspecto más importante de su vida. Por eso, Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4, Hechos 6, versículo 2 al 4, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Podemos llegar a pensar, ¿verdad?, y concluir que, bueno, la vida había llegado a un punto en la vida de los discípulos en la que las responsabilidades que ellos tenían les llevó a desbordarse. Por eso el dicho, ¿verdad?, el que mucho abarca, poco aprieta. Y a veces pretendemos que cuanto más y más nos involucremos, que pretendemos estar en comunión con Dios. Pero aquí ellos están diciendo: no, tenemos que poner un freno. Tenemos que buscar a otro, porque el cuerpo de Cristo no se basa en nosotros simplemente los 12. Dios ha salvado a su pueblo. Dios ha salvado a aquellos a cuales han creído. Bueno, utilicemos a ellos que han creído en Jesucristo. Por eso allí está diciendo, ¿verdad? Buscad, hermanos, entre vosotros 7 varones que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No dice cualquiera: a ver, vos y vengan. No, llevaba un trabajo de ¿qué? De conocer a los hermanos que estaban entre medio de ellos. Había esa tarea de decir: bueno, él es el indicado para llevar esta tarea. ¿Por qué? Porque reunía esas cualidades que estaban requiriendo, y necesitaba que mucha oración para decir: Señor, ayúdame a no elegir a cualquiera, sino que sea el que tú quieras poner. Y allí se levantaron, eligieron a estos 7 hombres sabios, ¿verdad?, que se encargaban de este trabajo. No era porque los discípulos consideraban el servir a los demás como algo indigno, no, nosotros simplemente estamos para enseñar la palabra de Dios, el resto para los indoctos que no saben, sino porque ellos consideraban más importante el que la comunión y la vida de oración. Era más importante el orar a Dios, el crecer en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder llenarse, para poder volcar ese conocimiento, brindar conocimiento a aquellos que estaban allí escuchándoles, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros tenemos que considerar la misma actitud de los discípulos? Es más importante mi comunión con Dios que servirle. Pero yo no puedo servir a Dios si no estoy teniendo una comunión con Dios, porque no voy a tener nada para ofrecer a mis hermanos, ni nada para ofrecer a Dios, porque no estamos bien con Dios. No podemos estar a medias con Jesucristo. Tenemos que estar plenamente bien con nuestro Salvador. Por eso el salmista clamaba: examíname, Dios, conoce mi corazón, ve mi pensamiento, aun si hay algo mal dentro de mí, ayúdame a cambiarlo por medio de tu palabra. Por eso, ¿verdad?, Pablo escribió a las iglesias y a las personas acerca de que el orar para ellos, ¿verdad?, que mucho de su tiempo, fuerza y pensamiento lo dedicaba a orar. Era importante para ellos. Por eso dice Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirve mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vemos en versículos que para Pablo, ¿verdad?, la oración era muy importante. Él oraba por cada uno de sus hermanos. No es que Pablo decía: sí, yo estoy orando por vos. Pero el Señor sabía, mentiroso. Simplemente para dejar contento a la persona: sí, ya estoy orando por vos. Pero nunca nos acordamos de esa persona. Pero Pablo no era así. Pablo se acordaba de cada uno de aquellos al cual él conocía, y aún aquellos que aún él no conocía. Él estaba orando. ¿Por qué? Porque había el amor de Cristo en su vida y en su corazón. Y cuando tenemos el amor del Padre en nuestra vida, oramos aún por aquellos que no conocen a Cristo. Aún llegamos a derramar nuestras propias lágrimas. ¿Por qué? Porque están yendo rumbo a una condenación donde no hay vuelta atrás. No hay esperanza, no hay salvación en la condenación. Ya han sido condenados, dice la palabra, por rehusarse a creer
en el nombre Hijo de Dios. Colosenses 1:9 también dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Desde el momento en que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros. Tengan presente eso, no hemos dejado de orar por vosotros. Y a veces, ¿verdad? Tenemos tantos nombres por ahí, nosotros muchas veces nos olvidamos. Qué bueno es, ¿verdad? El poder anotar cada nombre, el poder recordar y traer, Señor, obra en el corazón. Porque a veces oramos, Señor, bendice. Pero muchas veces no somos conscientes de que Dios ya nos ha bendecido con la mayor bendición espiritual, de que Él nos ha salvado y Él ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y muchas veces tenemos que orar, Señor, trata con su corazón, tú conoces su problema, provee para sus necesidades, tú eres Dios fiel, dale entendimiento, dale esa sabiduría para que Él pueda comprender tu palabra. Por eso vemos a Pablo, que pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No oraba, Señor, obra por su problema, su salud. Pablo anhelaba que todos ellos estuvieran firmes en los caminos del Señor, llenos del conocimiento de Dios, que sean esos portadores del Evangelio, que sus pies a donde fueran llevaran ese mensaje de esperanza. Por eso, hermanos, podemos apreciar el inconstante ministerio de la oración que Pablo tenía por sus hermanos en las diferentes regiones de la iglesia. Y miren que Pablo anduvo y visitó, y si tenía oportunidad volvía otra vez a visitar, y siempre estaba Pablo pidiendo, mándenme en carta porque yo quiero saber cómo sigue la iglesia en aquel lugar. No es que Pablo visitaba y luego se olvidaba de aquel lugar, no. En lo que él podía estar ayudando, él estaba ayudando. Y siempre a Pablo lo vemos exhortando, animando, motivando, desafiando los corazones y a la iglesia a que siguieran y permanecieran en Jesucristo, y que si aún habían aquellos que no querían seguir a Jesucristo y que estaban produciendo, ¿verdad?, divisiones dentro de la iglesia, que dijo, bueno, que se apártense de ellos y sigan adelante en el camino de la fe. Sigan adelante, Dios va a obrar con ellos. Va a obrar en sus vidas y en sus corazones. Pero él seguía orando, aún por aquellos corazones que le habían despreciado, porque muchos se habían dado revelado. Y qué dolor le producía a Pablo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor de Cristo estaba en él. No era, dice, bueno, que se revuelve, que se maneje, será castigado y juzgado por Dios. Había, hermanos, esa compasión, con la misma compasión que Cristo tuvo cuando vio aquellas almas que estaban sin pastor. Con esos mismos ojos de amor y de compasión, Pablo miraba a esas almas, pecadores, que estaban ciegos, desnudos, que no tenían nada ante los ojos de Dios. Ante los ojos humanos podemos decir, yo tengo todo, no me falta nada, pero ¿qué decía Apocalipsis el Señor? Pero tú eres desnudo, desaventurado, no tienes nada. Ante los ojos de Dios estás muerto espiritualmente. Por eso tenemos que orar. Orar, hay tanto por el cual orar a Dios. Orar por nuestros familiares inconversos, nuestros amigos inconversos, compañeros de trabajo, nuestros propios vecinos, aún aquellas almas a las cuales testificamos, ¿verdad? Cuando salimos a la calle y testificamos, seguir insistiendo, porque a veces dejamos una vez y ya no. Insistir, el trabajo de la insistencia es lo que va a dar su fruto, porque va a llegar un momento y decir, bueno, vamos a ir a ver cómo es. Y Dios tiene su obra, Dios tiene su propósito con esa alma, quizás para endurecer su corazón y no buscar más a Dios, o quizás ese corazón se ablanda, se vuelve en ese corazón de carne, porque la palabra de Dios transforma vida y corazones, ¿verdad? Por eso no es que tampoco, ¿verdad?, saber que todos los hombres poderosos de Dios en la vida, hombres poderosos de Dios, ¿verdad?, porque no eran tampoco grandes hombres de Dios, eran siervos inútiles que hacían lo que Dios les había mandado. Eran hombres de Dios, hombres que oraban, que doblaban su rodilla en tierra y oraban. Y a pesar de que a veces no podamos doblar nuestras rodillas, que nuestro corazón sí pueda estar humillado ante la presencia de Dios, que podamos humillarnos delante de Dios.
Por eso no es que sean esos hombres poderosos, sino que eran esos hombres que reconocían su debilidad, reconocían su fragilidad ante ese Dios todopoderoso, que era capaz de revestir las vidas con gracia, y en la debilidad y necesidad su poder era manifiesto, porque es así. En momentos de debilidad, de fragilidad, Dios es manifestado cuando reposamos acalladamente en Él. Cuando estamos reposando en Él, descansando en Él, Él va a obrar y se va a manifestar. Por eso, en cuarto lugar, la oración ocupaba un lugar destacado, ¿verdad? Ocupa ese lugar destacado y juega un papel muy importante en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos la vida del Señor en todo su ministerio terrenal, no hubo ni un solo momento en que Él no apartara ese tiempo personal con Dios para buscarle. ¿Verdad? Cuando vemos que Él se iba allí al monte solo y oraba con su Padre y hablaba con Él. ¿Para qué? Para que Él pudiera hacer su voluntad. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que el tiempo se estaba cumpliendo y la hora de su muerte cada vez se estaba acercando más y se estaba acercando más. ¿Y qué quería hacer Él? La voluntad del Padre, aún por más cuán difícil le sería hacerlo. Porque aún vemos, ¿verdad? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no la beba. Sin embargo, vemos el silencio de Dios, ¿verdad? Esa soledad. Quizás podemos decir, ¿verdad? Una noche fría, ¿verdad? En ese silencio de Dios. Y aún así Jesucristo no renegó y Él bebió toda esa copa amarga, gota por gota. Sin embargo, cuando Él cumplió con eso, consumado es, dijo sus últimas palabras. Ya hecho está, Padre, he hecho lo que tú querías que yo hiciera, que tú te glorifiques en mí, yo me pueda glorificar en ti. Y sin duda, ¿verdad? El Señor se glorificó en aquella obra. Por eso Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es importante, sí, el tener tiempo en comunión unos con otros, pero es más importante nuestro tiempo personal a solas. Dios quiere que tú y yo tengamos ese tiempo a solas con Él. El poder preparar nuestro corazón con tiempo para que cuando vayamos ante su presencia, estemos ante la palabra de Dios, esté esa humildad de corazón para que Él esté obrando en nosotros. Cuando venimos con un corazón orgulloso, Dios no va a poder obrar. Dios no va a poder hacer esa obra en nosotros. Tenemos que venir con ese corazón de humildad. Y quizás podemos decir, pero yo ya conozco esa historia y ya me leí la Biblia. Todos los días, cuando venimos con el corazón humillado, Dios nos habla y nos muestra una cosa diferente cada día de nuestra vida. Seguimos aprendiendo, no es que ya hayamos dejado de aprender. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo de la palabra de Dios. Por eso el día anterior quizás para el Señor había sido un día muy ocupado, ¿verdad? Porque la multitud le seguía y allí la gente se agolpaba y muchas veces que tenía que hacer el Señor subirse una barca y cruzar para el otro lado para decir, a ver si puedo respirar un poco. Y aún cruzaba y del otro lado ya le estaban esperando más porque sabían quién era Él. Sin embargo, todos esos que le rodearon, al cual Él sanó, también fueron aquellos que un día dijeron, crucifícale, suéltanos a Barrabás, crucifícale. Era un castigo muy grande para aquellos que eran crucificados. Pero aún así, Jesús despertó temprano y se entregó a la oración. Comenzó el día orando. Y qué lindo es, hermanos, el poder despertar en esa mañana temprano y el poder elevar nuestra oración a Dios. A veces quizás los tiempos no nos permiten, pero que nosotros podamos elevar nuestra oración a Dios en todo momento y en todo lugar. Por eso Lucas 6:12, ¿verdad? En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. No está diciendo, mire, pasó 10, 15 minutos orando. Pasó la noche orando. ¿Se imaginan, no? Pasar toda la noche orando, estando en esa vigilia, orando al Padre, orando, orando y orando y orando y orando. Y a veces la oración a nosotros nos
nos hace como algo aburrido, y otra vez tengo que orar, y otra vez orar por lo mismo, y otra vez orar y orar por lo mismo, y no estoy viendo el obrar de Dios, no estoy viendo los frutos de mi oración contestada, y ya dejamos de orar, y se vuelve una carga, y dejamos de orar. Y Jesús pasó toda la noche orando, siendo el Hijo de Dios, pasó toda la noche orando. No descuidó su relación con Dios, era importante. Servía al pueblo, ¿verdad? Sanaba, hacía milagros, pero eso no le fue distracción para no tener su tiempo personal con Dios. Por eso, hermanos, tenemos que apreciar, seguir apreciando lo que es la oración. Nuestro Salvador consideró la oración necesaria. Por eso, cuando vemos esa palabra orar y oraba, son usadas por los momentos por lo menos 25 veces en la conexión con nuestro Señor en el breve registro de su vida en los 4 evangelios. 25 veces vemos esa palabra de orar y oraba conectada con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense todo lo que él oraba. 25 veces se menciona esa palabra. Más quizás todos los tiempos que la Biblia no menciona, que quizás el Señor tenía en oración con su Padre. Toda su vida fue una vida de oración. Aún, ¿verdad? Él tan pequeño, se le había perdido a María y a José. ¿Y dónde estaba? No estaba jugando con... No, ya estaba discutiendo de la palabra de Dios con aquellos eruditos de la ley que estaban reunidos. No era cualquiera que entraba allí. Eran grandes maestros, teólogos que conocían la ley, que discutían, que vivían una religiosidad, ¿verdad? Como dice la palabra, por fuera sepulcros blanqueados, pero por dentro huesos muertos, no había una transformación por dentro. Eran profesionales en exigir a los demás, pero no en exigirse a sí mismos. Pero él allí estaba discutiendo, con esa edad, imagínense el asombro que eso ocasionó entre aquellos, es decir, un niño discutiendo con nosotros acerca de la ley. Y muchos se preguntaban, ¿y tú de quién eres hijo? ¿Quién te enseñó todas esas cosas? Y cuando María lo encuentra, dice, ¿qué notado sabe? ¿Ustedes no saben que en los negocios de mi padre ha de estar? Por eso era importante el mostrar la verdadera enseñanza, mostrar lo que el Padre era, pero también su relación con Dios era muy importante. Por eso, quien no pasa la mayoría de su tiempo orando, alguien dijo, no puede llamarse seguidor de Jesucristo. Y es verdad, Dios no necesita de nosotros. Él no necesita que tú le busques. Dios no necesita que vos usarte para... Él si quiere puede hacerlo. Porque si aún dice que si tú callas el Evangelio, Él va a hacer las piedras hablar. Entonces Dios no precisa de ti y de mí. Pero nosotros lo hacemos porque queremos agradar a Dios. Porque queremos honrarle, queremos mostrar al mundo el amor de Cristo. Queremos mostrar a Dios. Y quizás lo que hagamos terrenalmente para Él no va a ser nunca suficiente para pagar la deuda que nosotros tenemos con Dios. Creo yo que si hubiera algo para poder pagar la deuda que Dios tuvo, ya no sería gracia, ¿verdad? Sería una transacción. Bueno, tú hiciste esto, bueno, yo te pago. Sin embargo, todo fue dejado en claro. ¿Para qué? Para decir, nada es mérito nuestro, nada es obra nuestra. Todo ha sido por la gracia de Dios, y por la gracia de Dios seguimos viviendo, y por la gracia de Dios seguiremos caminando hasta que Él lo decida o Él nos llame a su presencia. En quinto lugar, orar es la parte más importante del actual ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el saber que el ministerio del Señor no terminó cuando Él resucitó, ascendió al cielo y se terminó la obra de Cristo y ya... No. Ahí fue cuando Él comenzó su obra de restauración. Ahí se completó esa obra. Porque cuando Él resucitó y Él ascendió allí a la diestra del Padre, Él nos encargó otro trabajo a cada uno de nosotros. Por eso la oración no se puede separar. Tenemos que descansar sobre ella cada día. Y es necesaria para cada día nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estamos pecando constantemente contra Dios. Y la oración es el medio para decir, Señor, perdóname porque yo hoy pequé contra ti. Y a veces nos creemos jueces de la ley. No, porque yo creo que esto es así.
Y a veces no, porque un pecado pequeñito no va a hacer nada. Y para Dios, pecado es pecado. Porque la paga del pecado es muerte, dice Dios. Por eso la oración es el medio para poder elevar nuestro clamor, nuestra oración de arrepentimiento. Por medio de esa gran obra, ¿verdad? Él lleva a cabo nuestra transformación a la plenitud. Por eso es lo que dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso nos está diciendo, ¿verdad?, que Jesús es capaz de salvarnos de absolutamente todo. No simplemente de todo, sino hasta absolutamente de todo. Porque Él es Dios. Si Él no pudiera hacer absolutamente todo, dejaría de ser Dios Todopoderoso. Por eso Él no murió simplemente, Él resucitó, ascendió y está viviendo por los siglos de los siglos. Y eso nos muestra, ¿verdad?, el poder de Dios. Si Él hubiera sido simplemente alguien mortal, no hubiera resucitado, no hubiera ascendido. Aquellos testigos no lo hubieran visto ascender en aquella nube y luego desaparecer. Y aquellos ángeles aparecieron diciendo, bueno, ¿y ustedes qué están mirando para allí arriba? Recuerden, así como Él subió, Él también un día vendrá de esa manera. Y eso fue lo que todos ellos proclamaron, ¿no? Salieron todos aquellos, me imagino, a testificar, el Señor se fue, pero capaz que viene, ¿eh? Capaz que viene hoy mismo, está diciendo ellos, porque así como se fue, Él prometió volver, no sabemos cuándo, pero Él dijo que volvería. Y así vivían esos cristianos con ese fervor, anunciando, porque estaba la esperanza, podría venir mañana, pasado mañana, pero Él iba a volver. Y esos cristianos durmieron, porque no están muertos, están descansando, esperando la resurrección, la transformación gloriosa de su cuerpo. Y nosotros esperando también, porque si Él viene, ¿verdad?, en esta misma tarde, veremos a aquellos que ya están descansando, resucitar primero y nosotros yendo al encuentro con nuestro Salvador y nuestro cuerpo siendo transformado, ¿verdad?, mientras vamos a ese encuentro con nuestro Salvador. Qué lindo va a ser ese momento, ¿verdad?, de encontrarnos con tantos hermanos que ya han partido a la presencia de Dios, pero que nos han dejado un testimonio tan maravilloso. Por eso orar era su principal ocupación y es su gran ocupación en esta vida, porque Él aún sigue intercediendo por nosotros, como dice Juan, ¿no? Bueno, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, el cual intercede ante el Padre. ¿Por quién? Por nosotros. Porque creo yo que si hubiera sido por la ira del Padre ya hubiéramos sido consumidos, si no hubiera sido por esa intercesión justa de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso vemos que dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condena? ¿Hay alguien que puede condenarnos? Solamente Jesucristo, aquel el que murió, y el que resucitó, y el que está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Hace énfasis en todo lo que Él hizo, mostrándonos, ¿verdad?, esa importancia, de que Él tiene ese derecho y esa autoridad para poder interceder por nosotros, por lo que Él hizo por nosotros. Por eso tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Debemos entregarnos a la oración más sincera, constante, esa oración persistente, no descansar, no bajar la guardia. Por eso, hermanos, el ministerio de esa intercesión es un ministerio poderoso y lleno de gloria. Y todos podemos participar de él. No hay nadie que no pueda participar. Has nacido de nuevo, pues puedes participar, pues puedes elevar tu oración a Dios. A veces el mundo dice, bueno, pero yo oro a Dios. Pero si tú no has nacido de nuevo, Dios no va a escuchar tu oración. La única oración que Dios escucha de un pecador es el Señor, perdóname. Creo en lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Esa es la única oración que Dios llega a escuchar. Por eso, en sexto lugar, y para terminar, ¿verdad?, la oración es el medio que Dios ha señalado para que recibamos misericordia y para obtener gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Es el medio, hermanos, para nosotros obtener esa misericordia
pero también para poder ayudar a otros en tiempos de necesidad. No estamos en el cuerpo de Cristo para vivir nosotros mismos, vivir en esa burbuja aislada. La mano no hace lo que quiere, el dedo tampoco, el brazo tampoco. Todos están unidos en esa perfección y todos funcionan, ¿verdad? Y no podemos hacer lo que queremos. Por eso dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, nos está diciendo. No teman, acércanse. Porque Dios quiere que nos acerquemos con esa confianza plena al trono de la gracia, a la fuente de la salvación, para alcanzar la misericordia que Dios tiene para con nosotros, para que hallemos esa gracia ante los ojos de Dios y seamos salvos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso las palabras estas, ¿verdad?, están señalando el camino por el cual debemos buscar y obtener gracia y misericordia. Es el único camino trazado para alcanzar la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Pero el mundo sigue obstinado en su necedad, buscando misericordia, buscando perdón, comprando indulgencias para poder entrar al cielo a su manera, porque no quieren golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre y someterse a la palabra de Dios y a su voluntad. Por eso, hermanos, saber que en el camino de la oración, ¿verdad?, hay esa seguridad, hay ese crecimiento. Por eso el saber, ¿verdad?, como dice Hebreos 4:14-15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, habitó en un cuerpo de carne como el tuyo y el mío, y aún así dice, no pecó, no desobedeció a Dios, porque Él era enteramente hombre y era enteramente Dios. Pero hoy nosotros tenemos de su espíritu y podemos decir, soy tentado, pero puedo resistir. Porque cada vez que somos tentados no recibimos ninguna tentación que no sea humana, que nosotros no podamos resistir y que juntamente con ella no venga la salida, sino que somos tentados para que seamos perfeccionados por Cristo, para perfeccionar cada día nuestra vida, nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y juntamente Él nos da la salida, podemos resistir. Y la oración es importante. En momentos que somos tentados, poder, Señor, ayúdame en esto, porque yo soy débil. Y Dios nos va a ayudar. Por eso tenemos a ese sacerdote que intercede por todo y ante el Padre. Misericordia es lo que cada día de nosotros necesitamos. Esa gracia es lo que debemos tener. O toda nuestra vida y esfuerzo van a terminar en un fracaso completo. Porque sin Dios no podemos dar un paso y no fracasar. Sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni aún, ¿verdad? Las hojas de los árboles se mueven, como dice un himno, si no es por su poder. Solamente por su poder es que vivimos y andamos y podemos realizar. Y la oración es la única manera de poder alcanzar y lograr las cosas, y alcanzar esa gracia infinita que está a nuestra disposición. Por eso, ¿quién no siente que necesita más gracia? ¿Quién no se siente pecador cada día y dice, Señor, necesito más de tu gracia, necesito que tú me limpies, que tú me perdones? Si dejamos de mirar desde esta perspectiva, Señor, necesito de tu gracia, es porque ya nos estamos volviendo autosuficientes y nosotros podemos perdonarnos y ya no siento esa necesidad de... Y ahí es cuando, ¿qué pasa? La tibieza espiritual y la frialdad espiritual se están dominando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos dejado la comunión y hemos dejado de orar a Dios. Tenemos que ser constantes, persistentes en la oración, implorar y ser incansables en el pedido, porque Dios también se regocija al tenernos como mendigos confiados en esa dirección, porque muestra nuestra fe en Él, y la fe es lo que agrada de manera poderosa. Y así es como Dios nos quiere tener como mendigos, rogando por su pan. Dame de ese pan, Señor, de ese pan que me sacia, de esa agua que sacia todo mi ser. Por eso
Lucas 11, 7 al 8 dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. No me molestes, ya estoy durmiendo, estoy cómodo en mi casa, no me vengas a pedir, anda para allá. Así no actúa el Señor cuando alguien viene con una necesidad. Allí está el Señor con los brazos abiertos para recibirnos y obrar y trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice, y le dará todo lo que necesite. No nos va a dejar con hambre, no nos va a dejar con sed, va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Por eso, hermanos, el Señor nos ayude a vivir una vida de oración. Porque saben que también, ¿verdad? La oración fue importante para los discípulos, fue importante para Jesús, fue importante para Pablo, fue importante para todos los discípulos, porque ellos vieron el poder que hay a través de la oración. Y cuando hay una iglesia, ¿verdad?, que está siendo sostenida y que está viviendo vidas de oración, Satanás teme porque hay una iglesia que es poderosa. Y por eso, ¿verdad?, cuán importante es poder aprovechar los tiempos que como iglesia se tiene para orar. No es lo mismo una linterna alumbrando al cielo y por separado que cuando varias linternas están reunidas alumbrando al cielo. El Señor eso ve. Una iglesia que está confiando en el poder de la oración. Oremos en todo tiempo para que el Señor supla para nuestras necesidades, para que podamos obtener el perdón de nuestros pecados, alcanzar esa misericordia, pero orar e interceder por aún aquellos que no tienen a Cristo, que necesitan de Dios. Y para que podamos cada día, ¿verdad?, ser esa iglesia misionera que predica el Evangelio a toda criatura. Y cada día aferrémonos a nuestra fe, porque cuando oramos con fe, Dios responde. Aunque no veamos inmediatamente la respuesta de Dios, aunque la respuesta tarde años, pero Dios es fiel para responder la oración. Y aunque nuestros ojos no lleguen a ver el fruto de nuestra oración, quizás otros van a poder ver el fruto de tu oración y ser de testimonio y de impacto. Y quizás para otros el buscar a Dios. Por eso el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder cada día refugiarnos en la oración. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, es en el nombre de tu Hijo amado que venimos ante ti, agradecidos porque tú eres Dios, ese Dios que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos ha comprado con su sangre. Y hoy tenemos el grandioso privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias por este tiempo que tú nos has otorgado de poder estudiar de tu palabra junto a nuestros hermanos. Que tú te veas honrado, glorificado, pero llevando y ayudándonos a cada día a tener vidas de oración, victoriosas en ti, pero cada día a poder someternos a tu voluntad, porque tú eres fiel en responder nuestras oraciones. Gracias por este tiempo, que tú despidas a mis hermanos, que tú les lleves a cada uno con bien a sus hogares y que desde ya estés preparando nuestros corazones para que el domingo y aún el viernes nuestros hermanos puedan estar deleitándose en ti, recibiendo de tu palabra y lo que hemos aprendido en esta tarde, que lo podamos aplicar y vivir, porque tú te deleitas y te gozas cuando ves a un pueblo que está obedeciendo y andando en tus estatutos. Gracias por este tiempo, te lo pedimos y dejamos todo así en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Chao. Pero muy bien, muchas gracias, hermano, por la predicación y bueno, y la exhortación que nos hace el Señor, ¿verdad?, como iglesia y como hijos suyos individualmente, que tenemos que orar sin cesar. Así que gracias y bueno, como decía nuestro hermano, estamos muy agradecidos con el Señor por esta palabra y bueno, también con ellos por venir a apoyarnos y bueno, y traer la palabra de Dios. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos el viernes como iglesia y el domingo seguiremos estudiando la palabra de Dios, 1 Corintios. Así que gracias y estén orando por nosotros. Muchas bendiciones y que pasen bien.